No, muy bien. Y sumamos a Inés Capdevila, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Inés. Hola, ¿cómo Un estás? placer tenerte aquí. Bueno, hablábamos de los casos aquí en Argentina, pero también hay mucha preocupación por cómo está creciendo el número de muertes en Italia en este momento. Exactamente. Hoy el mundo pasó un umbral bastante triste es el de los 100.000 contagiados. 6.500 de ellos están en Italia, que es el país de Europa donde más contagiados se registran y además es el que está exportando hacia la Argentina, Claro. hacia Brasil y reexportándolo a China. El número hasta el momento habla ya de casi 200 muertos, para ser exactos creo que son 197. La semana pasada hablábamos con Serena Tagliaferri, ella está justamente en el norte de Italia, a media hora de Milán y está esperándonos amablemente en línea, allí ya es la medianoche. Serena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a ver, Serena, hablábamos la semana pasada y la verdad que el número ha crecido muchísimo. En primer lugar, preguntarte si nos confirmás esta cifra y es la misma que ustedes están manejando. ¿Son 197 los muertos al momento? Sí, exacto. 197 hasta hoy. ¿Qué ha cambiado? Hoy en día como 48. ¿48 solamente en el día de hoy? Sí, sí. Epa, es un número importante. Serena, ¿qué ha cambiado en la ciudad desde la última vez que hablamos hasta ahora? En aquel momento contabas, bueno, que existían algunas prohibiciones horarias en los comercios, que de hecho vos tenés un gimnasio y te pidieron que lo cierres por lo menos por una semana. ¿Cuál es la situación actual? Mira, cada 5 minutos cambia todo. Este es el problema más grande que tenemos, porque tenemos que estar todo el día conectados con lo que dice el gobierno. Hasta ayer era cerrar todo, la escuela, los gimnasios y todo lo que son agregación, hasta el 15 de marzo. Hace media hora me dijeron que hasta el 3 de abril todo va a estar cerrado. Y muy fácil las escuelas hasta después de la Pascua. Y los comerciales, los grandes, los que venden las tiendas de vestidos y cosas así, tienen que cerrar el sábado y el domingo. Y ¿Directamente cerrar? Lo más importante son los hospitales, que están colapsados, completamente colapsados. Están colapsados porque la gente está en alerta y muy preocupada y que concurre de más a los centros de salud. ¿Es por la situación real que se está viviendo? No, el problema es que no tenemos más lugares para la gente, así que tuvieron que cerrar el hospital como operaciones, cosas de urgencia, porque todas las camas tienen que estar para los enfermos, todas. No hay lugar en los hospitales. Es fuertísimo el dato que estás dando. No, los hospitales más grandes, que está cerca mío, tiene hasta los enfermeros que esperan afuera, porque antes de entrar tienes que hacer todas las cosas para ver si tenés el virus o no. O sea, los tampones, te toman la temperatura hasta como 500 metros antes de llegar al hospital, porque nadie puede entrar al hospital sin tomarse temperatura. ¿Y si alguien tiene que operarse, tiene una operación de urgencia o tenía alguna operación programada? ¿Qué pasa? No se puede hacer. No hay cirugía. ¿No hay directamente acá en mi ciudad no hay cirugía. Aunque sea urgencia, están todas hasta el día de no se sabe. ¿Se las deriva a algún lugar cercano? O sea, no en Brescia donde vos estás, pero sí... No en toda la provincia. Está todo... Puede ser... ¿Te acordás que yo te hablé la semana pasada de la zona roja y la zona amarilla? Sí. La zona roja era cuando hay muchísima gente que ya está enferma o que murieron, así que cierran todo. Toda la gente tiene que quedarse en casa. Antes era Milán solo y algunos lugares cerca. Ahora se habla de hacer toda la provincia de la Lombardía. Toda Lombardía, zona roja. Toda roja, sí. Claro. Bueno, y imagino lo que pasará con los supermercados. Y ya, claramente. Toda la gente va a comprar todo lo que pueda. Claro. Porque tienen miedo, como se vuelve como en algunas partes de Milán, donde no se puede salir de casa. Si te para la policía, va preso.
¿Los hospitales solo atienden coronavirus, Serena? Y sí, depende porque hay mucho más que tienen doctora de infectiva, así que lo llevan más para allá, Claro. pero todos están llenos de gente que está con coronavirus. Serena, buenas noches. ¿Cómo explica Buenas noches. el gobierno italiano y los propios italianos, cómo explican que Italia sea el epicentro de tanto contagio y tanta muerte y el resto de Europa no presente ese escenario? Mire, la verdad es que mucha gente está enojada porque CNN puso Italia como epicentro, pero la verdad hoy en día se habla de que todo empezó desde Alemania. No estamos seguros, pero piensan que el paciente cero empezó desde Alemania, que tenía 33 años. Para mí el problema, y para el Estado lo que está diciendo, es que nosotros casi entendió rápido que no era un problema de pulmonitis, así se dice creo en español, sino era coronavirus. Y de hecho, Francia y Alemania ahora están diciendo, sí, no era pulmonitis, era coronavirus. Por eso. Ahora, pero igualmente digo, los ciudadanos, ¿no? Por esto que te preguntaba recién Inés, los ciudadanos, ¿están enojados con el gobierno por la manera en que esto se propagó, porque no lo pudieron contener, por cómo se trató? No, la verdad que no. No, porque están ayudando muchísimo, la parte también que están poniendo muchísima plata por los hospitales. La verdad que no. Bueno. Y acá al norte me están cuidando bastante. Bueno, muy bien. Entonces, las clases hasta después de las Pascuas no abrirán las puertas, o sea, las escuelas no abrirán las puertas y por ahora el requerimiento es que los comercios estén cerrados los fines de semana. Veremos a ver cómo sigue de aquí en adelante porque, como bien decías vos, va cambiando minuto a minuto la situación allá, Serena. Claro, sí, minuto a minuto. Nosotros vamos a estar cerrados, así se dice, hasta el 3 de abril, pero no estamos seguros. Claro. Porque el problema es también todo lo que se tira. O sea, los restaurantes, los bares, Claro. Tienen 2 clientes por día, así que se está tirando un montón de comida, un montón de producto, porque no hay nadie que consuma. Claro, totalmente. Serena, muchas gracias. Te mando un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Inés, el impacto económico del cual ya hemos hablado aquí en PM, uno lo escucha en primera persona, ¿no? Una persona que tiene su propio gimnasio, tiene que cerrar y hasta el 3 de abril no puede abrir, no cobra, claramente. Hay dos cosas, ¿no?, que yo rescato del relato de Serena que son muy representativas de lo que sucedió ya en China y empieza a suceder, por ejemplo, en Estados Unidos. Las calles se vacían, los comercios se vacían y los hospitales dejan de tener camas disponibles porque todo el esfuerzo sanitario se reorienta hacia el coronavirus. Claro. Y ese es el tema del coronavirus. No es que sea mucho más letal que una gripe común, creo que en algún momento fuera de cámara esto lo hablábamos, sino que es un patógeno desconocido, no sabemos cuál es su derrotero, no sabemos si va a sobrevivir al verano, si no va a sobrevivir al verano, si va a persistir a lo largo del año hasta que se dé con una cura. Y por el otro lado, los sistemas sanitarios ya sobrecargados por las varias problemas de salud que tiene la gente, le agregan una amenaza muy palpable que hace que todos sus esfuerzos se concentren en eso. Y sobre todo en el invierno. Exactamente. Porque ahí además están en invierno, que esto trae muchos más casos de gripe, resfríos, problemas respiratorios y demás cuestiones. Exactamente, y la llegada de la primavera es hoy ansiada por muchos países, desde Asia hasta Europa y Estados Unidos. Bueno, muy bien, pero no todas son malas noticias porque nos trae la mitad del vaso lleno, Inés Capdeville, en el día de hoy con respecto al coronavirus. A ver, me gusta este positivismo, las buenas noticias que nos podés traer con respecto a esto. A ver, ¿cuál es la mirada positiva que le podemos dar? Yo te diría que la mirada positiva es un poquito hacia el futuro. Obviamente estamos en una situación en la cual no todo el sistema sanitario está en control de lo que sucede, no todos los gobiernos están en control de lo que sucede y menos aún la economía y la economía global. Hoy la Argentina lo sufrió directamente, se desplomó la bolsa, los bonos argentinos, las acciones argentinas, el riesgo país por los... Bien.
Pero hay otra forma de verlo, es decir, bueno, ¿cómo los países que ya vivieron esto lo pasaron? ¿Qué está haciendo la ciencia? ¿Qué están haciendo los gobiernos para decir, no vamos a dejar que se repitan otras situaciones traumáticas para el mundo? Y hay muchos datos que son esperanzadores. Más allá del pánico y del miedo y la falta de coordinación que se ve hoy ante el avance del coronavirus. A ver, vamos con esos datos. El primero te llevo a China. Dale. China hoy, básicamente, hoy, viernes, tuvo un gran día. ¿Por qué? Es el primer día desde diciembre del año pasado, es decir, 2 meses, un poquito más, en el cual la provincia de Hubei, epicentro del coronavirus, saca la ciudad de Wuhan, que es el corazón, allí nació, la provincia no registró ningún caso. La ciudad de Wuhan, donde nació, en el mercado de animales salvajes, registró 129 casos, uno de los números más bajos desde que estalló el brote. ¿Podemos confiar en esos números? Sí, te diría que en esos sí, porque no hay... Siempre en China tenías la versión oficial durante estos 2 meses largos, la versión oficial y la versión extraoficial que circulaba a través de las redes sociales. Sí. Obviamente que hay mucho mayor exitismo en la versión oficial que en las redes sociales, pero las redes sociales ya empiezan a describir un panorama de ciudades que vuelven a llenarse, de calles que vuelven a llenarse, transporte que vuelve a circular, colegios que ya ven con cierta posibilidad de volver a abrir sus puertas. Entonces, ahí tenés, la vida pública se reanima, sobre todo en las provincias más afectadas. No tanto en el noreste, por ejemplo, en el noreste hay algunas regiones que hace 30 días que no registran casos y ya están pensando que dentro de una semana o 10 días van a empezar a abrir los colegios, los comercios y todas las instituciones públicas. Bueno, donde surgió entonces se está exactamente. Eso es ahora, eso fue gracias a una sin precedente, una medida sin precedente que fue la cuarentena de 60 millones de personas, restricciones en prácticamente todo el país, uno de los países más extensos del mundo, y una política muy de cerrazón gigantesca. Obviamente. Una cuarentena de 60 millones de personas. Sí, hay algunos que dicen que fue más grande. Es mucho. Y estamos hablando de verdaderas cuarentenas, no una cuarentena de no ir a trabajar, era cuarentena de no salir de la casa. Claro. Que es muy restrictivo. Bien. Hoy la prensa oficialista, esta semana, la prensa oficialista, un poco a tono con el de autoelogio, dijo, el mundo le debe agradecer a China haber puesto en marcha semejante esfuerzo de restricción porque nosotros detuvimos el virus. Obviamente que se olvidaron de decir que ellos también lo generaron, ¿no? Pero ese es un poco el ambiente que se vive hoy en China. Queda un desafío, que es el desafío que le va a venir al mundo, que es el económico. Claro. Y ahí también, te diría, se permiten ver luces. Si nosotros nos guiamos por lo que sucedieron lo que sucedió en los mercados, en el precio de los commodities, fundamentalmente el petróleo, en toda la industria del turismo, o sea, de las aerolíneas, los cruceros, los hoteles, los restaurantes del mundo, te diría que han sido 2 semanas nefastas, solo equiparables a lo que sucedió después del 11 de septiembre y lo que sucedió en septiembre y principios de 2008 y principios de 2009, el gran crack financiero. Claro. Bien. Ahora, estás marcando 2 antecedentes tremendos. 11 de septiembre, el crack financiero 2008. Tremendos, muy traumáticos para el mundo en su totalidad, no solo en términos de violencia y seguridad, que fue el 11 de septiembre, o en términos financieros, que fue el crack de 2008. Cambiaron el mundo en su totalidad, cultural, política y económicamente. Bien, el mundo no se puede dar ese lujo de nuevo. Los gobiernos han prometido entrar en acción. Tanto las autoridades monetarias, los bancos centrales, que son básicamente los encargados de meter dinero en el mercado para dinamizar una economía que empieza a paralizar a Estados Unidos. Ya paralizó a China, segunda economía global. Empieza a paralizar a Estados Unidos, primera potencia del mundo. Exacto. Entonces, está la promesa de la autoridad monetaria de todos los países, Japón, la Unión Europea, Estados Unidos, ya lo hizo Canadá, ya lo hizo Australia, de no dejar que se llegue al punto límite que fue 2008. Y los gobiernos, con su política, que es por lo general una política fiscal, prometen hacer todo lo posible para, por un lado, dotar de presupuesto a la salud pública para contener o mitigar el brote. Clave en este momento, fundamental. Y por el otro lado, créditos fiscales y toda una batería de medidas
para dinamizar a los sectores que ya empiezan a paralizarse y al resto de la economía, para evitar llegar a ese ominoso impacto que fue el 2008. En el año 2008. Exactamente. Decididos a eso, bueno, a futuro entonces, porque hoy no lo estamos sintiendo, y menos acá en la Exactamente. Argentina, ¿no? No lo estamos sintiendo porque en la Argentina acaba de llegar. Pero también, o sea, dentro de lo que sería no causar alarmismo, es también mostrar hacia dónde están caminando los países que ya han pasado Claro, por esto. está bien. Obviamente lo que vos ves hoy, si lo cortás, es decir, lo que sucede hoy es malo, sobre Sí. todo en los mercados. Pero dotalo de contexto y decís, si miramos hacia adelante, puede ser bueno. Y te voy a dar Bien, dos película y datos no más. foto, está Exacto, bien. dos datos más A ver. que también son muy interesantes, tienen que ver más con la ciencia y la salud. Sí. El primero, la letalidad del coronavirus es baja. No es la de la gripe común, Sí. es más alta. Eso es clave. Es baja. Y a medida que fue creciendo la epidemia, fue reduciéndose más la tasa de mortalidad. Hay varias explicaciones, sobre todo ¿qué dicen? A medida que fue creciendo el brote, se fueron haciendo más tests, se fueron descubriendo casos más leves, entonces fue menor la cantidad de muertos, pero mayor la cantidad de contagiados, entonces ahí bajan. Claro, pero es más leve el Exacto, virus. es ¿no? más leve. Obviamente que varía en función de la geografía y también en función de los grupos de riesgo. Recién lo contaba la doctora, hay ciertas patologías cardíacas, la diabetes, las enfermedades de riñón o hígado, tienen que tener Sí. un cierto cuidado, como las personas adultas mayores. Otra buena también es que no ha afectado a chicos, a menores. Exactamente, no, los afectan. Lo que pasa es que la Tan leve, letalidad, claro. si vos observás la tasa de letalidad de los 0 a los Sí. 20 años es 0,2, ínfima. Claro, ínfima. Ínfima. Ahora, si ves la letalidad por encima de los 65, 70 es de 14%. Ah, o sea, ok. 14 muertes cada 100 Claro. casos. Entonces, va creciendo en función de la edad, crece también en función de los grupos de riesgo y crece en función de la geografía. Pero a medida que fue avanzando el brote a nivel global, fue cayendo la tasa de mortalidad. Es un Bueno. gran dato. Hoy es de 3,4%, según dijo la OMC esta semana. Pero, por ejemplo, hay países como Estados Unidos que calculan que la tasa de mortalidad en Estados Unidos por la eficiencia de su sistema de salud no De salud no público, pública, punto, porque, claro. podría llegar a ser no más de un 1%. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? Bien, las ¿No? vacunas, esa es otra gran noticia. Parece lejano. Cuando hablamos de las vacunas, todas las empresas, lo primero que te dicen, Elio, es no va a estar, ni las empresas y los organismos Sí. internacionales, no va a estar antes de 1 año y medio. Un año O sea, y medio. estamos hablando de octubre el año que Claro. viene. Pero, si nosotros nos viajamos en el tiempo y decimos, estamos hace 10 años, hace 15 años y sucedía esto, la vacuna iba a tomar muchos más años. Entonces, si queremos mirarlo con optimismo, podemos. Ya hay por lo menos 9 empresas dedicándose a 20 posibles curas, vacunas, retrovirales, que ya hay algunas, hay 2 en particular, una en China y otra en un laboratorio de biotecnología en Estados Unidos que entran la semana que viene en etapa de ensayo clínico. Bueno, es muy importante. Es una gran noticia. Es una gran noticia, es cierto, uno piensa 1 año y medio y parece muchísimo. Vamos a pasar. Es vamos 1 año a y medio pasar de todo el lo que puede invierno, suceder. claro, Exacto. con todo lo que puede suceder y Exacto. toda la gente que puede quedar en el camino. Recién hablábamos, porque hablamos también de cifras importantes, ¿no? Lo que hablamos recién en Italia. Muy es importantes, fuerte. pero por eso también es importante toda la política de comunicación de los gobiernos, de los propios medios, Sí. a través de las redes sociales, porque una de las formas más importantes de combatir el avance, o más eficaces de combatir Sí. el avance del virus, es concientizando a la gente. Sí. La información la más certera posible, hasta dar con una cura que transforme el coronavirus en una endemia, lo que es la gripe. Claro. Que haga que lo conozcamos. Eso y a la vez, por otra avenida paralela, hay todo un esfuerzo científico por ir conociendo más en profundidad del virus. Ese es el gran Claro. problema, lo hablábamos recién, es un virus desconocido. Bueno, y Entonces, eso es lo que le transforma, le agrega un componente de miedo gigantesco. desde lo psicológico, te diría, Exacto. Yair, porque Ese no es el solamente factor. lo científico, pero el factor psicológico de lo desconocido siempre trae miedo. Mira,
todas las grandes pestes Sí. de la humanidad que hubo prácticamente en todos los siglos, y el coronavirus ni se asemeja a las mayores de ellas, causaron estragos psicológicos en las sociedades de esos momentos. Y no solo estragos psicológicos. Hoy hablas en una, Hoy en una nota de hoy, ¿no?, columna de la hablo peste precisamente. bubónica. La peste bubónica entre 1343 y 1348 y 1353 mató al 60% de la población europea. 60% de la población Se cree que europea. fueron entre 50 y 100 millones de personas en el medioevo, que la población Claro. era infinitamente menor. De ahí quedó la frase Cambio, más malo que la peste bubónica. Fue un poco lo que designó el fin Sí. del medioevo, el oscurantismo, y empezó a abrir al mundo hacia el Renacimiento. Y transformó la relación del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque con semejante nivel de muerte, tan feroz, tan extendida, el hombre empezó a perder fe en lo que era. En lo que- en su exacto, creencia, en claro. el Todopoderoso. Claro. Eso por un lado. Segunda gran peste de la humanidad, 1918, empezó la influenza española. Claro. Empezó en un campo militar en Kansas de soldados que habían vuelto de combatir en las trincheras, donde se cree que se generó la influenza española. Fue feroz y mataba a gente joven, Ah. menores de 40. Pero números, se manejan 50, números como- más muertos que durante la guerra, en los 2 años siguientes, más muertos que en la Primera Guerra ¿Que en la Mundial. Primera Guerra Mundial? También, entre 50 y 100 millones de Sí. muertos. Y generó toda una serie de movimientos Sí. de malestar en muchos países, entre ellos Rusia, momento de Sí. la Revolución Roja, que fue acicaleando todo el tema de rebelión contra los gobiernos, y pasó de Rusia a la independencia india. Entonces, todas las pestes llevan un altísimo componente de psicosis. ¿Por qué? Porque es lo desconocido, es Claro, donde no tenés claro, control, claro. y de cambio social. Siempre un paso adelante, Inés. Siempre es interesante escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Elio.